para que- Hola Cintia, desde Punta Arenas, Universidad de Magallanes. Qué buena, hola Cintia. Ya. Voy a silenciarme yo para que no haya problemas. Perfecto. Ya, vamos a partir entonces con nuestro segundo conversatorio. Espero que ya todos y todas estén en sus posiciones. Parto entonces primero con darles una gran bienvenida ahora en primavera. Al fin, nuestro último conversatorio era invierno todavía. Estamos nuevamente muy contentas del interés que suscitó este segundo conversatorio. Gracias a los y las asistentes, sobre todo si es que asistieron también al primero. Muchas gracias por la continuidad. Algunos detalles de orden logístico que voy a volver a mencionar durante todo el conversatorio, pero para partir. Las preguntas van a ser por el chat del Zoom o por la sección de preguntas y respuestas o también por el Facebook Live. Pueden ir haciendo comentarios. Francisca Ríoseco y Mariel Sáez, quienes participamos las tres juntas de la comisión del eje de difusión del anillo, van a estar encargadas de las preguntas. También con respecto a quienes quieran pedir certificados, así como lo fue en el primer conversatorio, que por favor pueden pedirlos hasta el lunes, ¿sí? Y que los pidan por mail, ¿sí? En el mail que les va a llegar sobre la encuesta. Entonces, un poco contarles cómo nació este nuevo conversatorio, de dónde salió, y la verdad es que salió de las preguntas que los mismos asistentes, las mismas asistentes, realizaron en el conversatorio pasado. También un poco atendiendo a algo que conversamos la vez pasada sobre la necesidad de una comunicación de la ciencia de un carácter bidireccional o multidireccional, es que quisimos atender a las inquietudes que van saliendo entre todas y todos, ¿no? No solamente venir como a imponer un tema, sino que también escuchar de qué es lo que queremos conversar como comunidad, ¿sí? Entonces, este nuevo conversatorio, cuyo límite es, cuyo título es el androcentrismo, un límite para las ciencias, salió de comentarios, preguntas y observaciones del conversatorio pasado que se titulaba ¿Qué significaba difundir la ciencia con perspectiva de género? Entonces, para partir, quiero dar alguna pequeña introducción al tema de este conversatorio. Alguna gente me hizo llegar la inquietud, que la encontré muy válida, sobre si podía profundizar un poco más en el concepto androcentrismo antes de partir. Entonces, quiero dar una breve definición y algunas observaciones al respecto. Por supuesto que después nuestros panelistas, que ya voy a presentar como debe ser, pueden ahondar más en este tema o referirse como quieran, ¿sí? Lo primero es hacer notar que andro es un prefijo de origen griego que se utiliza para denominar al varón. Ahí quizás nuestro compañero biólogo Jorge nos puede ayudar más dando algunos ejemplos de hormonas masculinas que yo sé que empiezan con este prefijo andro. Entonces, el concepto de androcentrismo tiene, por supuesto, alusión a establecer como universal un punto de vista que es masculino. Me voy a referir a una definición particular de androcentrismo que fue dada en un curso titulado Ciencia y Feminismo a cargo de Diana Mafía y Daniela Suárez Tomé. Este curso fue dado por una organización argentina que se llama Economía Feminismo. Entonces, el androcentrismo es una forma de ver y organizar el mundo y las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino.
Esto quiere decir que considera, en general de manera tácita, a los varones como sujetos de referencia de toda la humanidad. Así es que los varones son entendidos como los únicos observadores válidos de lo que sucede en el mundo, los únicos capaces de dictar leyes, de producir conocimiento válido, de impartir justicia, de gobernar, etc. Entonces aquí vale la pena hacerse la pregunta, ¿serán todos los varones que están considerados en esta categoría? Y la respuesta es que no, sino que hay una figura particular que representa al varón hegemónico. Uno que tiene ciertas características, como por ejemplo que es adulto, es hetero y cisexual, es blanco, ilustrado, propietario, etc. O sea, aquí estamos hablando de una porción de la humanidad que tiene características específicas, que por lo demás son privilegios, y funciona como modelo de toda la humanidad. Entonces, frente a esto, la epistemología feminista ha sido por excelencia la disciplina que ha puesto sobre el tapete la idea de que la producción de conocimiento científico es androcéntrica y sexista. Esto quiere decir que históricamente la producción de conocimiento a la que se le ha atribuido mayor legitimidad ha sido a la de quienes lo han podido producir, es decir, a este subconjunto de humanos de los varones hegemónicos. Y ha sido estos mismos sujetos quienes en sus comunidades exclusivas han desarrollado en el pasado las teorías que justificaban, por ejemplo, la expulsión de las mujeres y otras identidades subalternizadas del conocimiento. Entonces, este hecho de que el sujeto androcéntrico sea embajador de lo humano y el sujeto que realiza la acción de conocer por excelencia, nos pone al resto de las subjetividades, tales como mujeres, varones subalternizados, identidades disidentes, cuerpos racializados, etc., en un lugar poco ventajoso para que el conocimiento que producimos sea confiable, sea legítimo, ya que se genera una suerte de aduana de confiabilidad que está gobernada por estos sujetos hegemónicos. Eso quería decir sobre androcentrismo, por supuesto, como para empezar a introducir el tema, por supuesto que quienes son les encargadas aquí de profundizar y contarnos más sus reflexiones desde sus experiencias son nuestros panelistas, a quien paso a presentar. Entonces, primero vamos a contar con la presentación de Luz Baloyes. Ella es doctora en Currículum e Instrucción de la Universidad de Missouri, Columbia, Estados Unidos. Su investigación explora problemáticas de equidad y justicia social en el campo de la educación matemática. Ha liderado estudios sobre la discriminación racial en las clases de matemáticas y la forma como se crean jerarquías de habilidades matemáticas con base en las identidades raciales y étnicas de los y las estudiantes. Actualmente su investigación se centra en la formación de profesores y profesoras de matemáticas para la equidad y la justicia social. Luego vamos a contar con la presentación de Jorge Díaz, quien es biólogo de la Universidad Católica de Chile y además escritor. Jorge es doctor en bioquímica por la Universidad de Chile. Actualmente termina una investigación postdoctoral en el área de la biología celular y la neurociencia en la Universidad de Chile y trabaja en el libro Emancipar la lágrima, ensayos transdisciplinarios sobre arte, ciencia y activismo de disidencia sexual, que será publicado por la editorial porteña Trío Ediciones. También está realizando el seminario Metáforas Biológicas y Producciones de Disidencia Sexual para entender el virus en el programa de doctorado en estudios interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso y el taller Una dramaturgia transdisciplinaria en el Teatro de la Memoria de Santiago. En general, él tiene una apuesta por realizar una experimentación transdisciplinaria en proyectos colaborativos de biología, arte y feminismo, tratando de cruzar géneros y fronteras del conocimiento. Entonces, cada panelista va a tener 15 minutos para presentar y provocar una eventual y posterior conversación, discusión, en la que esperamos, por supuesto, que nuestros y nuestras asistentes participen activamente. Desde ya, si quieren, pueden ir dejando sus comentarios, preguntas en el chat de Zoom, en los comentarios de Facebook, y Mariel y Francisca van a estar ahí atentas a sus preguntas. Entonces, damos la bienvenida y la pasada a Luz. Muchas gracias, Luz. Bueno. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al equipo del Anillo Género y Matemáticas por esta invitación. En primer lugar, bueno, darles una bienvenida a todos a los participantes y quisiera iniciar haciendo una denuncia sobre las muertes y la violencia policial que se ejerce en estos momentos en Colombia contra los jóvenes, particularmente las comunidades indígenas y negras del sur del país.
Ayer justamente fue asesinada Juliana Giraldo, una mujer trans que venía con su compañero y fue vilmente asesinada a sangre fría por el ejército en las carreteras del sur de Colombia. Entonces aprovecho este espacio para decir, nos siguen matando, nos matan impunemente en Colombia, desafortunadamente. Bueno, entonces como dijo Andrea, quiero hablar en este caso, en este espacio, de la relación entre, creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Androcentrismo y prácticas matemáticas, y quiero mostrar un poco esta idea del racismo científico para tratar de entender cómo es que las niñas y las mujeres negras en el campo de las matemáticas son invisibilizadas y cómo este conocimiento, digamos el conocimiento matemático que se produce, las prácticas matemáticas que se producen en contextos de comunidades negras se hacen invisibles. Entonces voy a conversar muy rápido, voy a lanzar algunas ideas y que espero que podamos profundizar después de la presentación en el espacio de las conversaciones de las preguntas y respuestas. Entonces, tal y como mencionó Andrea, ¿cierto? Distintas investigaciones en el campo nos muestran que las prácticas de producción del conocimiento matemático, y cuando digo estas prácticas, no solamente son las prácticas que generan los matemáticos y las matemáticas en ambientes de, digamos, de producción formal de conocimiento matemático, sino también las prácticas escolares de las matemáticas y las prácticas que se producen en otros espacios institucionales, se fundamentan en lo que se denomina un sistema ideológico que privilegia no solamente formas de hacer, sino de ser, es decir, rasgos, valores, subjetividades asociadas a lo masculino, ¿cierto? Al tiempo que devalúa, trivializa e invisibiliza aquello que se considera como lo femenino. Por ejemplo, Hederick Mendick, que es una investigadora en Inglaterra, a través de su investigación en el campo de la educación matemática, por ejemplo, nos muestra que los estudiantes hombres se identifican con valores y formas de hacer como la razón, lo abstracto, la inteligencia, la rapidez, la competitividad, y consideran que ser bueno en matemáticas es una habilidad natural que llega, digamos, viene con el nacimiento, mientras que las mujeres, las niñas, adolescentes que se consideran buenas en matemáticas apelan a la intuición, como me llega por intuición, a aspectos concretos, cuando aprenden matemáticas, al uso de material concreto, que involucran, por ejemplo, gran contenido de la emoción. Consideran que el trabajo colaborativo es lo que las hace, por ejemplo, obtener buenas notas en matemáticas, además del trabajo duro. Entonces, por ejemplo, esta dualidad, estas dualidades nos permiten ver allí esta idea de androcentrismo que gobierna o como sistema ideológico las prácticas en las matemáticas. Pero, digamos, de alguna manera, lo que quiero plantear también es que esta idea no está completa si, por ejemplo, no reconocemos que lo racial hace parte de una manera muy fuerte de esta idea y de este sistema valórico androcéntrico en el sistema de prácticas de la educación matemática. Es decir, sin la idea de raza y de racismo, se queda, digamos, corta, y no es posible entender todas las dinámicas que se dan de exclusión y de marginalización en estos sistemas de prácticas. Y esto es porque, de acuerdo con investigadoras, por ejemplo, como Rita Segato, y todo el equipo de investigadoras e investigadores que se mueven en esta perspectiva decolonial y en esta perspectiva epistemológica del sur literal y simbólica, consideran que esta idea androcéntrica se construye justamente cuando se da el encuentro entre Europa y América, y también a partir del encuentro con África en esa, digamos, en ese encuentro entre estos tres
tres continentes, a partir del cual la raza se introduce como una forma de posicionar a Europa, ¿cierto? Como una idea no solamente que crea subjetividades, sino también epistémica, económica, a partir de la trata esclava y de la servidumbre indígena, tecnológica, no solo tecnológica en términos de producción material, sino también de producción de subjetividades y moral, que, digamos, impone el eurocentrismo como un sistema dominante a partir del cual se construyen los estados-nación históricamente. Entonces, la idea de raza allí en esta idea androcéntrica es fundamental. ¿Cómo, digamos, cómo es posible entender de manera histórica, ¿cierto? Esta construcción androcéntrica en el campo de la educación matemática, es decir, cuáles son esos fundamentos que uno podría decir históricos y filosóficos que nos permiten analizar esta situación en el campo de la educación matemática. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta película que se denomina La Venus Negra en español. Voy a compartirles un clip, un videoclip muy corto de esta película. La forme et le grand développement des mâchoires, on trouve le plus de ressemblance entre cet autantote et l'orang-outan. L'observation n'avait pas échappé à Barbeau. On n'a pu qu'en juger la protubérance de ses fesses. Est-ce que vos fesses, enfant, tout petit, vous les avez depuis tout enfant? Things are sure, sont aussi toutes les femmes attributs sont communs. How is a woman in your tribe like you? Oui. Les caractéristiques particulières se retrouvent chez certains singes, par exemple chez les femelles. Chacun des ordres de stress provoque un développement de fesses. Satané bagne. Il s'agit d'une observation à caractère scientifique. Entonces, por la ciencia. Entonces, vemos en este clip por la ciencia, ¿cierto? La mirada blanca de tres varones sobre el cuerpo negro, que es para objeto aquí de objeto de conocimiento, cosificado para eso, sexualizado además, y además deshumanizado, comparado, por ejemplo, con los simios, no como una persona humana, sino cercano, más cercano a los animales que a otra mujer o a otra persona. Entonces es una representación, pienso yo, poderosa de cómo la ciencia blanca y androcéntrica observa de manera vigilante el cuerpo y construye el cuerpo de la mujer negra. Uno digamos, no se sentiría, podría decir solamente, bueno, es una película, pero resulta que es una película basada en el caso de Sarah Baartman, que es una mujer africana, nacida en África del Sur en 1789, que fue esclavizada por la población donde vivía por los holandeses, y que fue vendida a un inglés, quien la llevó hasta Londres y la exhibió en cajas como si fuera un animal. Además permitía que las personas, si pagaban más, la tocaran, o tenía exhibiciones privadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Sara se salía de la norma.
Entonces, primero es convertida en un animal, como un animal en un zoológico, y luego es convertida en un objeto científico, de estudio científico, de manera tal que cuando fallece, su cuerpo es seccionado y repartido en distintos museos para ser objeto de estudio. Muere en 1815 y no es sino hasta el año 2002 cuando, a partir de las gestiones que hace Nelson Mandela, su cuerpo es repatriado y pues puede descansar, digamos, en paz. Se reconoce su condición de humana, se le devuelve su dignidad. No fue el único caso. Tenemos las situaciones de los zoológicos humanos en los cuales generalmente eran africanos los que eran exhibidos como animales y considerados como tales, igual que, por ejemplo, poblaciones del sur de Chile, indígenas que fueron sacados de la Patagonia para ser exhibidos en Europa y en Estados Unidos. El caso de Otavenga, que fue exhibido en el zoológico de Nueva York como un eslabón, como el eslabón perdido entre los simios y los blancos y el hombre evolucionado. Y uno podría asumir que estas situaciones son aberraciones o que son, digamos, excepciones a tratos humanos, a consideraciones humanas sobre la gente negra, pero no es así. Se fundan en esto que se denomina el racismo científico, y aquí es entonces donde uno puede hacer esta conexión con las prácticas matemáticas y los discursos que fundamentaron históricamente el hacer matemático. Y voy a referirme particularmente al trabajo de Kant y al trabajo de Descartes. Entonces, Kant es muy conocido como el padre de la teoría de la ética en Occidente, y además por las contribuciones que hizo a la fundamentación de las matemáticas y la geometría y la lógica en el siglo XIX y en el siglo XX. Es decir, los matemáticos y las matemáticas odiaron a Kant o amaron a Kant, y en ese sentido usaron su teoría para fundamentar y avanzar el conocimiento matemático. Lo rechazaron totalmente, pero fue una figura central en estos desarrollos teóricos. Lo que se sabe poco es que Kant también desarrolló una teoría antropológica y algo que él denominó la geografía social, geografía física, y estas dos teorías son realmente teorías raciales, ¿sí? En donde a partir de esta serie de discursos se crea una serie de categorías para las personas. Entonces, donde la raza blanca son las personas que pertenecen a la raza blanca son personas completas. Luego están las personas de Occidente, de Japón, de China, etcétera, a las que él denomina los indios amarillos, y estas no son tan personas, son subpersonas. Y luego están los negros y los indígenas nativos de América, que ya no son personas. Entonces tenemos aquí un proceso de deshumanización y de categorización entre full personas completas, y estas que no son personas. Obviamente entonces hay digo obviamente, como resultado de esta serie de discursos, tenemos que se asignan una serie, Kant asigna una serie de características a estos grupos humanos. Por ejemplo, a la raza negra considera que es llena de afecto y de pasión, que son muy vivos, muy habladores, pero que no pueden ser educados más allá de ser entrenados para ser esclavos, ¿sí? Que son además muy sensitivos, que pueden ser disciplinados y cultivados, pero que no pueden ser genuinamente civilizados. Y entonces vamos encontrando cómo estos discursos históricos perviven en las prácticas y van siendo reproducidos fundamentan ciertos discursos también en la escuela. O sea, va encontrando uno familiaridades con aquello que se dice en la escuela sobre las personas negras en el contexto de las prácticas y de la educación matemática. Pero no solo Kant tiene esta serie de ideas sobre las personas negras, sino también sobre las mujeres. Y entonces vemos que la mujer es infantilizada, o sea, es una persona que tiene que ser tutoreada, que no es independiente, que necesita un tutor, y ese tutor después del padre es el marido, siempre conservándola en una minoría de edad. Nunca alcanza la madurez la mujer para Kant. Además,
digamos, lo pone en términos de la naturaleza, ¿no? Para ser, por ejemplo, ciudadano, la única cualidad, aparte de la cualidad natural, es decir, no se puede ser niño ni mujer para ser un ciudadano. Entonces tenemos aquí esta combinación entre lo racial y lo del género, configurando, ¿cierto? O contextualizando la producción de uno de los grandes pensadores en el campo de la educación matemática, en el campo de las matemáticas, perdón. Quijano también nos muestra cómo Descartes, con su pienso luego existo, refuerza, bueno, este es antes de Kant, pero refuerza esta idea entre lo racional y lo no racional, entre la razón, el pensar y lo abstracto, y el cuerpo, donde el cuerpo y todo lo que se asocia a lo corporal pierde valor frente a la, digamos, a la producción que se considera racional. Y entonces Descartes es uno de los fundadores de la álgebra moderna, del álgebra tal y como nosotros la conocemos. Recordemos que tenemos como básicamente tres, en términos históricos, tres momentos para la evolución del álgebra: la álgebra retórica, el álgebra sincopada y el álgebra abstracta, donde tenemos a Descartes y a Vieta como los inauguradores de esta etapa. Y entonces es muy claro que todo aquello que cae por fuera de la manipulación simbólica no se considera como algebraico. Y entonces todo lo que se hacía anteriormente, por ejemplo, el álgebra que producían los egipcios o que producían los chinos, que utiliza otro tipo de herramientas para, por ejemplo, utilizaban otro tipo de herramientas para resolver ecuaciones y trabajar con problemas, pues se quedan por fuera porque, de acuerdo con Descartes, este tipo de números y figuras pues tienen que ver y se relacionan con los ojos, es decir, el cuerpo y la imaginación, y no con la razón. Entonces vamos viendo cómo es que se imponen ciertas formas de hacer y ciertas formas de ser históricamente y que perviven en los discursos y en las prácticas actuales. Entonces, no es extraño que encontremos, por ejemplo, en el campo de la educación matemática, estas investigaciones en donde se muestra, por ejemplo, que los discursos escolares consideran que no vale la pena enseñarle matemáticas a las niñas negras y a las jóvenes negras en los Estados Unidos porque finalmente estas niñas son agresivas, hostiles, atadas al cuerpo y además dependientes de los servicios de asistencia social del Estado, por lo tanto no vale la pena gastar el tiempo enseñando una disciplina que es abstracta, que requiere razonamiento que no tienen las mujeres negras. Entonces las niñas y jóvenes negras pues son posicionadas como cognitivamente limitadas para aprender matemáticas y social y culturalmente deficientes. Igual en el campo del STEM, de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pues una de los grandes obstáculos que enfrentan las mujeres negras justamente es esta persistencia del racismo y del sexismo en el campo, que limita las posibilidades de producción de conocimiento y que limita también las posibilidades de ser, ¿cierto? En estos campos científicos. Finalmente retomo este estudio de Mendick, en donde ella analiza los discursos de hombres, de niños jóvenes, muy buenos en matemáticas, igual con las mujeres, y encuentra entonces cómo es que lo masculino predomina como ese valor, lo más valorizado en la escuela, en las matemáticas. Y entonces, pienso, es mi opinión, hay un movimiento nuevo de pensadores negros, de pensadoras negras, que se denomina afrofeminismo. Y desde el afrofeminismo, afropesimismo, y desde el afropesimismo nos dicen ser negro es estar socialmente muerto. El racismo antinegro lo que genera es la muerte del hombre y la mujer negra. Y yo lo que diría es que el androcentrismo tal y como lo estoy planteando acá,
nos genera es una muerte epistemológica. Ni siquiera es una violencia epistemológica, porque para que la violencia epistemológica se ejerza, se necesita un reconocimiento del ser. Es decir, existe, pero no escucho su voz, y no escucho su voz de ninguna manera. En estos casos es que ni siquiera existimos, y lo que hay en el caso de las mujeres negras en las matemáticas es una muerte epistémica, y reclamamos entonces, como lo hizo Truth durante la convención en Estados Unidos, cuando reclamaba, ¿es que acaso no soy una mujer negra? Creo que las mujeres matemáticas negras seguimos reclamando, ¿acaso no somos mujeres también? Muchas gracias, Luz. Muy iluminadora tu ponencia. Me quedo con hartos comentarios, pero antes que eso quiero dar la pasada a Jorge Díaz y luego nos vamos con la sesión de conversación y preguntas. Muchas gracias. Jorge, tú me dices cuándo comparto el video. Genial. Hola a todas, a todos, a todes quienes se comparten esta tarde de viernes. Agradezco al núcleo de género y matemática la invitación y estar en este panel virtual con mujeres que ponen en escena y en relevancia cosas que vivimos, tanto mujeres como disidencias sexuales que estamos vinculadas al mundo de la ciencia, que seguimos siendo muy pocas en general. Agradezco esta instancia de conversación y discusión en un área particular, que es como el área del mundo científico, que es un mundo que muchas veces se sigue viendo muy lejano, a pesar de estar ahora en un contexto en que el discurso biológico, por ejemplo, es un discurso que se está moviendo de una manera bastante acelerada por la pandemia que estamos viviendo, la cruel pandemia que estamos viviendo, que sigue descartando a los mismos cuerpos de siempre, en un proceso que Achille Mbembe, otro pensador negro, hablaba como la autofagia social. Ha sido muy importante leer estas metáforas que están ocurriendo para leer la sociedad actual. En mi presentación quiero también abordar el androcentrismo, pero no necesariamente, tengo unos ejemplos para hablar sobre las hormonas, sobre los andrógenos, pero no es principalmente el foco, pero sí me gustaría después quizás las preguntas poder profundizar sobre eso. Quiero profundizar más sobre el método científico, sobre a quién llegan nuestros conocimientos y quienes han tenido la posibilidad de investigar, de conocer, de producir conocimiento, que finalmente también para mí ahí está el patrón de lo androcéntrico. Y quiero partir con un pequeño video muy cortito que me va a mostrar Andrea antes de iniciar mi exposición. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. Yes. It works. Ya, entonces ahora voy a presentar las diapositivas. Bueno, es un video muy cortito que no sé si se escuchó bien, pero es de un científico. Ahora voy a comentar, voy a leer un poquito y después voy a ir conversando acerca de lo que les preparé para conversar hoy día. Hace unos días, mientras preparaba y pensaba cómo comenzaría esta presentación que estoy compartiendo con ustedes ahora en este momento, en este foro sobre los efectos que ha tenido el androcentrismo en el mundo de la ciencia y en nuestra formación como
científicas, científicos, científiques, y en cómo este androcentrismo ha afectado nuestra manera de entender el mundo de la investigación, me encontraba en ese vagabundeo cotidiano de las redes sociales que me encontré con el video que acabamos de ver, en el muro de una amiga con la cual estudié mi pregrado en Ciencias Biológicas en la Universidad Católica. Ella, mi amiga, posteó el video con la advertencia: esto vale la pena recordarlo siempre. El video lleva por título La ciencia funciona, bitches. Y es una entrevista al científico Richard Dawkins, un biólogo evolutivo, etólogo y considerado más darwiniano que el propio Charles Darwin, según lo que leí en la web. También es considerado un científico conocido por la idea de que el gen es la fuerza motriz de la evolución y por ser un férreo defensor de la supremacía de la ciencia sobre la religión para explicar el mundo. Si bien estoy de acuerdo con que la ciencia funciona, con la importancia que tiene y ha tenido y seguirá teniendo en nuestras vidas y en la sociedad, no pude dejar de sentir cierta incomodidad por el modo en el que el científico respondió a la pregunta sobre cómo podría justificar el uso del método científico, por esa displicencia que tuvo para responder, por esa masculinidad hegemónica y jerárquica con la que hemos tenido que vivir y a la que hemos temido la gran mayoría de las personas que hemos estudiado ciencia. Si bien este científico es un importante divulgador de la ciencia, haber visto este video me hizo reconocer en su forma de responder muchas de las cosas que yo entiendo como el androcentrismo dentro de la ciencia. Esta amiga que subió este video, ella después se dedicó a la investigación, a la pedagogía. Ella es profesora ahora de biología, mientras yo seguí el ámbito de la investigación. Hice un doctorado después en bioquímica en la Universidad de Chile, estudiando los efectos de ciertas moléculas y también señalización celular en distintos tipos de cáncer metastásico para estudiar la agresividad. Pero después yo le pregunté por qué lo había ella compartido. Y ella me decía que lo había compartido porque le pareció que era importante en un momento explicar que la ciencia funciona, porque ha tenido que lidiar con varios apoderados antivacunas e inclusive personas que consideran que la ciencia es un motor de engaño de la sociedad. Yo estoy muy alejado de eso, como mi vida en general está relacionada con el mundo de la ciencia. Debo ser sincero que no he tenido discusiones con personas antivacunas ni tampoco con personas negacionistas de la ciencia. Entonces, los intereses por los cuales a una le gustó compartirlo y por cuál a mí me desagradó tienen distintas relaciones. Si bien es cierto, considero que es cierto que la ciencia funciona, sobre todo su final, entendiendo que es parte de una cultura popular, lo del bitches, me pareció que la boca de este científico era absolutamente ofensivo. Siempre va a depender quién discute el lenguaje que él utiliza, dependiendo también de su lugar dentro del mundo. Lo que yo veo sí en el mundo científico es que en el mundo de la investigación en general, es que hay una preponderancia de las ciencias llamadas duras en comparación con las ciencias llamadas blandas. Veo que hay cierta jerarquía también dentro del conocimiento de lo que se considera como la biología, las matemáticas, la ingeniería en relación a las ciencias sociales, a las humanidades y el arte, que se consideran como instancias mucho menos importantes e interesantes para entendernos dentro de la sociedad. Frente a esto, a mí me pareció muy también interesante entender que este señor era más darwinista que Darwin, y esto también me hizo pensar en otra científica que no ha tenido la difusión que quizás ha tenido este señor o las teorías de Darwin, que es Lynn Margulis. Lynn Margulis, en su libro Planeta Simbiótico, pero también en su trabajo en general, demostró que lo que nos lleva al éxito, en verdad, antes que la competencia o antes que la selección, es la cooperación. Ella tiene una teoría que es la teoría endosimbiótica, y esta teoría que se muestra aquí en este esquema, habla de manera muy, muy sencilla que la producción o la generación de la célula eucariota, que es la célula que en general tenemos nosotros los animales y las plantas, que es una célula que tiene un núcleo determinado y que tiene un sistema endomembranoso
a diferencia de las células procariotas, que podrían ser, por ejemplo, las bacterias, se produjo gracias a la evolución que podría haber ocurrido, como se ve aquí en de la incorporación de bacterias o de otras células ancestrales que al momento de unirse se generaron entonces después un sistema mucho más complejo. Si bien es cierto, Darwin trabaja con la idea de las especies y no necesariamente la idea de la célula, ella también establece que habría que recambiar los paradigmas para entender la evolución dentro de la sociedad. Entonces, por un lado, me parecía interesante explicitar esta teoría de Margulis como la teoría en la cual la cooperación y la endosimbiosis es la que nos permite poder acceder a etapas más evolutivas, entre comillas, también poniendo en cuestión esta idea de la evolución, a diferencia de Darwin, que es la teoría que más se ve a nivel social, cultural y político. Todo el mundo alguna vez ha escuchado hablar de Darwin y de su teoría de la selección natural, que de alguna u otra manera tiene como base a la competencia. Entonces me parecía que también aquí hay dos paradigmas que podrían entendernos y ayudarnos a comprender esta idea de la evolución. La competencia también se me hizo muy muy propia de los mundos en los cuales nos desenvolvemos quienes trabajamos en el mundo de la investigación, hablando también principalmente en este sistema androcéntrico a lo que podríamos denominar como una masculinidad hegemónica, ¿no es cierto? Porque también hablábamos que no necesariamente todas las masculinidades están incluidas dentro de este patrón androcéntrico, porque también tenemos las masculinidades maricas o las masculinidades lésbicas o las masculinidades trans, que nos ofrecen también otro tipo de masculinidad dentro del mundo sin el carácter sexista ni el carácter violento. Pero sí podríamos hablar de alguna manera de una dominación, de una cierta masculinidad hegemónica, que establece también ciertas jerarquías. Y también podemos hablar dentro de nuestros contextos, por ejemplo, de lo que significan los factores de impacto, que siguen siendo también discusiones entre iguales para poder acumular cierto prestigio académico. Yo lo veo de una manera bastante patente dentro de las investigaciones contemporáneas, porque de alguna otra manera el método científico sigue un plan lineal, de conocimiento. Yo, en mi calidad de disidente sexual y también en mis deseos de moverme y relacionarme con otros y con otras, me he dado cuenta que este método no muchas veces nos resulta para poder hacer investigaciones que nos hablen con lo que nos está pasando en la actualidad. Y he propuesto también en la lectura de muchos otros trabajos una clave más transdisciplinaria, entendido lo trans no solamente como lo no binario, que también es, sino que también como lo que no se queda quieto y lo que se mueve, lo que siempre, lo que no está anquilosado. El año pasado realicé una investigación con la fotógrafa Paz Errázuriz en un libro que se llama Ojos que no ven, donde trabajamos sobre la ceguera. Y para poder desarrollar esta investigación sobre la ceguera desde la fotografía, pero también pasando por la biología y por la experiencia de lo que significa ver y conformar una imagen en el cerebro, por ejemplo, me di cuenta que era necesario romper con ciertas características para poder acercarnos al fenómeno. Algunas de estas características que creo que son la base de un pensamiento androcéntrico, como es la competencia, la jerarquía, por ejemplo, creo que de alguna manera en este esquema presento un resumen de algunas cosas que me parece que es importante y también dar posibilidades de cómo podemos salir de este pensamiento androcéntrico o de estas maneras androcéntricas de conocer dentro del mundo. Creo que es fundamental una desjerarquización de las disciplinas, es decir, entender que cada uno de nosotras y nosotras tiene distintos conocimientos, porque muchas veces las investigaciones, por ejemplo, interdisciplinares, siguen igual manteniéndose en cierta jerarquía donde las áreas del conocimiento de la tecnología, las matemáticas o la ingeniería siguen teniendo un cierto prestigio en comparado con otras. Creo que es necesario hablar con otros y con otras para poder encontrarnos. Y también creo que siempre es importante que hayan actores por fuera del mundo académico para poder establecer estas investigaciones.
que este proceso a su vez sea un proceso plástico en el sentido que nos explicite cómo se fueron construyendo estas preguntas, de dónde salieron estas preguntas, cómo se realizaron, y a su vez nos vamos a dar cuenta que siempre va a ser algo más sinérgico. Es decir, que la suma de todo va a ser siempre mayor, no va a ser aditivo, va a haber una mayor. Y algo que a mí me parece que es fundamental para promover un cambio dentro de la investigación científica que tiene un sesgo extremadamente androcéntrico es pensar a quién van a llegar nuestros resultados y para qué lo vamos a hacer. En general, en la actualidad, la gran mayoría de los científicos y científicas trabajan para construir lo que se denominan los papers, que es el modo hegemónico de transmisión de la información dentro de la ciencia, que se construye bajo un lenguaje particular, que se construye además bajo unas ciertas lógicas económicas, porque no todo el mundo puede descargar y leer un paper que se hace con fondos, por ejemplo, públicos, y también están escritos bajo cierto lenguaje, ciertas formas de escritura, ciertas formas de manifestar este conocimiento. Creo que esto ha acercado y ha alejado a los científicos y a las científicas dentro del ámbito de lo social. Creo que de alguna u otra manera hablar siempre entre iguales y entre pares muchas veces ha permitido que se haga una profundización del conocimiento que es muy importante, porque necesitamos tener un lenguaje específico para poder establecer nuestras investigaciones, pero también necesitamos de hablar con otros y con otras. ¿Y quién ha hecho en general esta discusión? ¿Quiénes han tratado de romper con este paradigma tan cerrado y esquemático del conocimiento androcéntrico? Han sido quienes no han sido parte de la producción de conocimiento. Tenemos que pensar que la gente que trabaja en estos ámbitos y que sigue el método científico son personas que producen conocimiento. Y eso es muy fundamental. Cuando yo hice este trabajo con personas ciegas, me di cuenta también cómo hay un sistema ocular céntrico, donde todo pasa por la mirada. E inmediatamente, por ejemplo, las corporalidades que son ciegas, inmediatamente están expulsadas de la formación de conocimiento, porque no pueden observar la realidad. Y está todo determinado bajo un solo plan. No quiero con esto estar en contra del método científico, sino como también muchas veces el feminismo y el transfeminismo nos enseña, es que tenemos que también estar abiertos a las críticas para que cada vez sea mejor esta manera de aproximarnos al conocimiento. Y otra cosa que me parece que es muy importante de cómo medir estas investigaciones transdisciplinares que rompan con esta idea lineal, masculina, jerárquica, entre iguales del conocimiento científico, es cuánto nos sentimos afectados por nuestra investigación. Yo lo he visto a medida que me he ido desarrollando desde el pregrado, después el doctorado y ahora el postdoctorado, veo cómo también hay un componente de falta de pasión o de descrédito o de falta de ánimo también de muchas personas dentro de la investigación científica, porque creo que esto tiene que ver también con una posibilidad de cerrazón, cómo se ha ido cerrando esta investigación. Donna Haraway, que es una bióloga norteamericana, ella ha hablado acerca de cómo podemos leer también la capacidad de afectarnos y que la diversidad de detalles, de ofrendas, de idiomas, de cosas, para evaluar un trabajo transdisciplinario es muy importante dejar afectarse y conmoverse con otros. Creo que eso es muy importante también para romper con estas ideas jerárquicas, con estas ideas cerradas dentro del mundo científico, para abrirnos a otros conocimientos. Cuando uno está estudiando en general, por ejemplo, biología y siguiendo con la idea de la genética, por ejemplo, o con Gregory Mendel, que fue el primer sacerdote, que no hay que olvidar también este dato, que era un sacerdote que inició lo que se denomina como la base de la genética, y luego siguiendo por Darwin, por ejemplo, que también no tomó el concepto de gen, pero sí el concepto que está siendo trabajado por este científico que sin problema dice bitches a las personas. Tenemos que pensar que, por ejemplo, cómo han sido los modelos en los cuales nosotros y todas nosotras nos hemos educado. Que muchas veces uno está en ese proceso de aprender, entender cómo ocurren los procesos, pero no nos damos cuenta de qué manera han sido presentados. Por ejemplo, aquí yo les quiero presentar 3 imágenes que más de alguna vez algunas de las personas que estudiaron biología o áreas de las ciencias de la vida vieron, y siempre van a ver que las representaciones ocupan
a hombres blancos, por ejemplo acá, y musculosos. Hay como cierta también estructura de pensamiento y tenemos que pensar que esto también va modelando nuestra manera de entender la realidad. También tenemos que pensar que, por ejemplo, las mismas personas que esta pareja, Watson y Crick, que son muy famosos y populares por haber construido esta hebra, este modelo de la hebra del DNA, han sido criticados en este último tiempo por sus comentarios racistas. Entonces tenemos que ver que de alguna manera uno mira la realidad desde un lugar, y al mirar la realidad de ese lugar, o sea, hay algo de racista en la manera en la cual hemos entendido la genética. Eso es lo que quiero decir de una manera un poco provocadora. Creo que es importante repensar quiénes han tenido la posibilidad de acceder al conocimiento y de difundir el conocimiento y de crear moldes para conocer la realidad. Y aquí, en este caso, además, no podemos dejar de mencionar a Rosalind Franklin, que fue una investigadora que trabajó al mismo tiempo que Watson y Crick en la difracción de los rayos X, y que fue la que obtuvo una primera imagen de esta doble hebra del DNA que tomaron Watson y Crick, y que nunca fue citada dentro de su trabajo. Entonces, además de tener un componente racista, tiene también un componente misógino. Y de hecho, buscando para esta charla y en general, encontré sobre la historia de Rosalind Franklin, y por ejemplo, ella se comentaba que no podía entrar a los sectores donde tomaban el café los hombres en las universidades, por ejemplo. Esos espacios donde generalmente se construyen las alianzas, donde se construyen los proyectos, donde se llega a pensar de manera no tan estructurada como está en el laboratorio. Ella, por ejemplo, no tenía el acceso a estos lugares, e inclusive también se le criticaba mucho por su pasión, por ser una mujer pasional dentro de su trabajo. Tenemos que pensar que esto fue el trabajo que tomaron Watson y Crick y que nunca lo citaron dentro de su hebra, de su idea de la hebra del DNA. Tenemos que también entonces pensar que una de las cosas que construye, además también, como hablábamos de la raza, es la diferencia sexual. Y es importante cómo la cultura construye la idea de la diferencia sexual como dos polos absolutamente separados dentro. Hay un bestseller y hay otro bestseller que les quiero mostrar, que construyeron la idea que ni siquiera hombres y mujeres provenimos del mismo planeta, sino que provenimos de planetas distintos. Y este es un bestseller que se generó por Mood, que tuvo un amplio espectro. Yo provengo de una familia de personas de obreros que no entraron a la universidad, y nunca tuve tampoco una gran biblioteca en mi casa, pero me acuerdo que este libro sí estaba. Este libro estuvo y se movió por muchas partes y generó la idea que ni siquiera es que somos del mismo planeta, sino que venimos de planetas distintos. Aquí, por ejemplo, presento otros bestsellers donde se ve los hombres, por ejemplo, que les gustan los waffles, las mujeres que les gustan los espaguetis. Otro que, por ejemplo, ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no pueden leer mapas? Otro que dice, por ejemplo, ¿por qué los hombres les gusta el sexo y las mujeres necesitan el amor? Y otro que habla también desde el género y la psicología visual, ¿por qué los hombres les gustan las líneas y las mujeres les gustan los puntos? Es decir, se ha sexualizado de tal manera la realidad que nos hace generar esta idea binaria del mundo cuando y también genera estas confusiones entre biología y biologicismo, cuando en realidad los cuerpos tienen diferencias, pero estas diferencias han sido acentuadas por esta cultura de la diferencia sexual. Y como científicos también tenemos que hacernos cargo de la cultura popular y cómo esta cultura popular va construyendo moldes. Muchas de las científicas feministas entonces han puesto en cuestión este patrón binario de la realidad, y para terminar esta presentación quería solamente mencionar el trabajo de Daphne Joel, que es una bióloga de Tel Aviv, pero que hizo su trabajo en general en Estados Unidos. Y esta bióloga lo que demostró era que el cerebro, no hay un cerebro masculino ni un cerebro femenino. Ella, a través de una investigación que publicó en una muy buena revista, puso en cuestionamiento la idea de que hay un cerebro absolutamente femenino y absolutamente masculino, y esto tiene impactos muy importantes dentro de la sociedad. Porque, por ejemplo, que estamos en un anillo de matemáticas, siempre se ha dicho y se ha tenido este prejuicio que las mujeres son malas en matemáticas. Tomando estos antecedentes y pensando que en realidad tan distintos somos, si es tan cierto que provenimos de planetas distintos, ella hizo un análisis con mucha cantidad de imágenes asociadas a ciertos institutos europeos, y demostró que no existe una diferencia tan sustancial al analizar los cerebros.
sino que existía un mosaico de activación, y que esta activación va a depender de las características que los sujetos han tenido con respecto a las posibilidades de vida, a cómo su plasticidad sináptica ha podido ser desarrollada, a las capacidades que han tenido. Esto rompe con ideas muy potentes arraigadas en la cultura, que significa que los cerebros de los hombres y las mujeres son absolutamente distintos. Hay una diferencia genital, pero eso no significa que todos los componentes de nuestra vida sean distintos, y es necesario entonces hacer una crítica y tratar de entender este androcentrismo que nos contiene. Y esto, quería terminar con una idea, que todo esto que nosotros comentamos en general, al menos para mí, estas reflexiones no pretenden cancelar discusiones, ni a personas. Tampoco tratar de reconstruir una nueva ciencia eliminando a los hombres heterosexuales provenientes de países no colonizados, blancos y cisexuales, que son los que han dominado y siguen dominando la ciencia. Mi intención es crear una nueva realidad construyendo desde esta impureza, desde este saber, pero también desde este reconocer el conocimiento androcéntrico, para repensar juntos y juntas patrones, para crear nuevas formas de habitar la ciencia, donde todos y todas podamos ser parte, y como dice Donna Haraway, la bióloga, para seguir con este problema. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Gracias a los dos, en realidad. Entonces, vamos a partir ahora con la sesión de preguntas, comentarios, etc. Para eso, invitamos a los y las asistentes a que nos hagan sus preguntas, sus comentarios. De hecho, tenemos la posibilidad de abrir el micrófono. Entonces, para eso pueden ir levantando la mano con la misma función que les ofrece Zoom. Entonces, por mientras la gente empieza a hacer preguntas y Francisca y Mariel las van ordenando por tema, yo quería partir con un par de preguntas, una para cada uno. Yo quería preguntarle a Luz si nos podía ahondar un poco más en la noción de muerte epistémica, que me interesó mucho. Yo había escuchado antes sobre, por ejemplo, de injusticia epistémica, autoridad epistémica, desde Miranda Fricker, creo, que claro, por ejemplo, la injusticia epistémica entiendo que es un concepto para hablar de las mujeres, básicamente. Pero me parece súper interesante cómo quizás desde un punto de vista interseccional esta injusticia ya no es solo injusticia, sino que es muerte epistémica. Entonces, si pudieras andar más en eso, sería... Sí, esta es una idea en la que he venido trabajando justamente a partir de el trabajo que hago con niños y niñas haitianas acá en Chile, digamos, indagando las prácticas matemáticas, indagando sobre formas de posibilitar su inclusión en el salón de clase. Entiendo que hay unos fenómenos que son sistemáticos. Uno de esos es el de la invisibilización de los niños y las niñas, pero también de lo que hacen. Resulta que en Haití tienen unas formas distintas de multiplicar, son algoritmos distintos para multiplicar, para dividir, para resolver ecuaciones. Y llegan entonces a Chile y hay primero una sorpresa, y también hay una serie de preguntas sobre estas prácticas. Y uno podría decir, bueno, está la curiosidad por qué dividen o multiplican o suman o restan o resuelven ecuaciones de manera distinta. Y digamos que una primera respuesta podría ser, bueno, incorporemos estas prácticas, ¿cierto? Vienen a enriquecer estas formas de entender la práctica matemática, pero no, lo que hay esto no es matemáticas, esto no es conocimiento matemático y usted tiene que olvidarse de eso y tiene que aprender cómo lo hacemos acá. Entonces hay un ejercicio de invisibilización y de desvalorización de ese conocimiento, ¿sí? Lo que me parece que es mucho más significativo es eso, hay una invisibilización de ese conocimiento, y lo que se le está diciendo al estudiante es, eso no es conocimiento. Pero además también hay otra forma de invisibilización, y es que literalmente los niños no son vistos en clase. Es un poco lo que pasa, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro The Invisible Man, que es esa pregunta del hombre negro, ¿por qué nadie me ve? ¿Sí? Es un libro escrito por un hombre y se pregunta por qué nadie me ve, soy invisible. ¿Sí? Ante, digamos, el ojo blanco, yo soy invisible.
Entonces, digamos que a los niños también y a las niñas les pasa eso, son literalmente invisibles en el salón de clase. Entonces allí no hay una violencia epistémica, ¿sí? Porque al menos en la violencia epistémica se reconoce la existencia de, voy a decirlo así, del sujeto. Se reconoce que hay una persona allí que tiene un conocimiento, pero yo sencillamente pienso que hay otras formas más valoradas de hacerlo. En este caso es que ni siquiera se reconoce que existe esa persona, ¿sí? O que existe ese conocimiento. Entonces lo que hay es una muerte epistémica, ¿sí? Lo que hay allí es una muerte epistémica. Pero digamos que estoy en ese ejercicio de, digamos, de construir un poco, y es a partir de, como les decía, el trabajo de un conjunto de intelectuales, mujeres, hombres negros en Estados Unidos, que lideran un movimiento que es el afropesimismo y vienen trabajando, digamos, desde una perspectiva teórica muy interesante, haciendo una crítica a la crítica sobre el racismo y sobre la construcción de la raza. Y entonces introducen estos conceptos de racismo antinegro, de afropesimismo, de muerte social, para describir la experiencia negra en el mundo. Entonces hay una serie allí de conceptos que son muy interesantes para entender también dinámicas en el salón de clase y en la escuela como una institución que reproduce la discriminación y la opresión racial. Muchas gracias, Luz. Muy interesante el tema. Y Jorge, quería preguntarte, porque yo sé que desde la biología, sobre todo, hay muchas metáforas que dan cuenta cómo se ha utilizado un modelo androcéntrico para producir conocimiento. La primera que se me ocurre es como la de los espermios, ¿no? Como que siempre se les dotó de una capacidad de movimiento y como de agencia, digamos, que van como... Y al parecer nunca se hizo la pregunta por esa característica en el óvulo. Entonces al final como que la historia oficial fue una y no otra, digamos. Entonces no sé, y claro, a mí me pasa que en matemáticas siento que es mucho más difícil encontrar ese tipo de metáforas que den cuenta de una producción de conocimiento androcéntrica. Entonces siempre me interesa mucho cómo la biología nos puede ayudar más en develar este carácter. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Ya ha tenido que ver con a quién le ha interesado o por qué se han interesado de estudiar ciertos temas y de qué manera ha ocurrido este interés. Porque como lo que tú dices, está esta metáfora siempre muy, muy clásica del ovocito, por ejemplo, como el receptor, además como el que tiene todo el material nutritivo, y el espermio como el que se mueve, el que tiene las mitocondrias, el que gana, el mejor, ¿no es cierto? Ahora se han estado estudiando y de hecho hay algunas investigaciones que ponen en tensión esta idea y que al parecer es el ovocito el que puede elegir cuál es el espermio que va a penetrar y va a iniciar el proceso de fecundación. Sin embargo, ahí ha sido quien ha hecho estas preguntas. La mayoría de las personas que han hecho estas preguntas han sido mujeres feministas dentro del área de la ciencia. Por eso yo decía que la capacidad de afectarse, la capacidad de hacerse preguntas, la capacidad de dialogar con otros y con otras, tiene efectos luego en cómo vamos a mirar, e inclusive también la ciencia muchas veces elimina su capacidad metafórica, es decir, nos dicen que no tenemos que pensar en metáforas, que no hay metáforas para la ciencia, que hay una cierta objetividad, pero después nos damos cuenta que la mayoría de los conocimientos que tenemos partieron desde una lógica androcéntrica y masculina. Y quisiera también incorporar el componente heterosexual también, porque hay una idea también de heterosexualidad, pero con heterosexualidad no me estoy refiriendo solamente a una práctica sexual, sino también a una matriz de pensamiento. Hay una matriz de pensamiento heterosexual que nos mantiene a todos y a todas en la consideración de que al parecer cuando alguien es científico es siempre heterosexual. Yo he repensado en el tiempo que ahora terminé mi doctorado y mi postdoctorado en cómo también ha afectado mi formación y la formación de muchos. Por ejemplo, yo siempre he sido, me formé en el pregrado con un hombre inglés y después mi doctorado con un suizo.
y la mayoría de las personas que si ustedes buscan en áreas del conocimiento, muchas veces son personas de países europeos los que tienen importancia. Y no es que, nuevamente, como yo digo, no, yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación, pero sí de entender cómo estos efectos tienen la posibilidad de poder pensar cómo nos va a interesar cierta realidad si quizá sigues viviendo en inglés, sigues viviendo solamente en el mundo de los papers, sigues viviendo solamente en una historia europea. ¿Cómo entonces va a tener esto afectar a un científico o una científica que vive en Chile, que quiere estudiar, pero que no es lo mismo que, porque está esta utopía y esta idea utópica de que, por ejemplo, un científico en un laboratorio de Independencia tendría que ser igual que un científico en un laboratorio en Francia, por ejemplo. Y sabemos que no es lo mismo. Y sabemos que tenemos que, cuando escribimos nuestros papers y nuestros trabajos, tenemos que decir casi que estuviéramos, o sea, que no hay contexto social, político, cultural, no existe nada, sino que solamente lo que vamos a estudiar. Frente a esto, por ejemplo, yo creo que es muy importante, además de como yo hablaba, de la heterosexualidad, esta metáfora de la diferencia sexual, pero que también genera ciertas jerarquías, porque por ejemplo el caso de Caster Semenya, el caso de esta corredora olímpica sudafricana, que por producir mayor cantidad de testosterona ha sido eliminada de las competencias e inclusive se ha puesto en cuestión que sea una mujer. Hay otros, por ejemplo, hay otros ejemplos de personas que han tenido, hay uno que se llama Michael Phelps, que es un nadador, que él produce por una mutación que tiene natural menos de la cantidad de ácido láctico que producimos todos y todas. Es decir, él nunca saca alambra. Por tanto, él siempre gana las competencias. Pero nunca se ha puesto en cuestión que porque él produce menos ácido láctico, él no es un hombre. O no puede participar en una competencia. En cambio, una corporalidad como la de Caster Semenya se ha puesto en cuestión, de hecho, su identidad de mujer solamente por producir más testosterona, asumiendo que la testosterona es solo un andrógeno y que es masculino, cuando eso sabemos que no es así. De hecho, no sabemos los efectos que tiene la testosterona en otras partes del cuerpo porque simplemente no se ha estudiado. Y siempre se estudia directamente sobre el sistema además reproductor, porque nuevamente tenemos la idea de que los sistemas son reproductores. O sea, no habría ningún componente dentro del deseo que estaría involucrado dentro de esas formas de mirar la realidad. Entonces, pienso que todas estas discusiones son importantes, son necesarias, pero también hay que ser valiente para decirlo, porque también vivimos en un contexto en que las jerarquías, en que las maneras de decir, las maneras de enunciar, tienen peso, y es un peso un poco más invisible. Hay otras maneras en las cuales se va relacionando este mundo de la ciencia que para mí es fundamental ponerlas en cuestión, pero también es fundamental que ingresen al mundo de la ciencia otras corporalidades, otras personas con otros deseos, otras sexualidades, porque también hay una cierta uniformidad. Si ustedes buscan, de hecho, la imagen de los científicos, siempre hay una imagen muy uniforme de cómo se presentan dentro de la sociedad, porque también son quienes han accedido a ese patrón de conocimiento. Y para finalizar, también muchas veces se ha utilizado, por ejemplo, los andrógenos como la testosterona para poder explicar muchas situaciones dentro de la vida que tienen efectos sociales y culturales, como por ejemplo, muchas veces se ha dicho que no es machismo, sino que es demasiada testosterona, o se dice que no es violencia, sino que es demasiada testosterona, o se ha dicho que, por ejemplo, no sé, en la bolsa de Wall Street hay demasiada testosterona y necesitamos más estrógeno para que ahora en este contexto de crisis las personas no lleguen y sean tan efusivas en la transacción económica. Pero ahí estamos dando, eso es lo que lo que se denomina, lo que yo denomino, pero muchas otras como esencialismo, es decir, darle a una molécula dentro de tu cuerpo, además un contexto social y cultural y político que no necesariamente lo tiene, porque también sabemos que hay relaciones del medio ambiente, los genes no solamente son los que entregan el comportamiento, hay factores epigenéticos, hay factores sociales, pero muchas veces se tiende a reducir todo a un gen o a una hormona. Y creo que el conocimiento que llevamos acumulado hasta ahora nos dice que necesitamos de tener una mirada un poco más compleja. Exacto. Muchas gracias, Jorge. Tenemos alguien que levantó la mano. Ahí le vamos a pasar el micrófono. Hola, Clau. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Hola,
Bueno, muchas gracias por estas maravillosas intervenciones, me parece muy interesante todo. Bueno, yo quería comentar porque, bueno, yo me dedico un poco a la investigación, sobre todo de la historia de la ginecología, ¿no? Y la historia de la ginecología, digamos que, claro, primero es una historia que está basada en un montón de experimentación, ¿no? O sea, tiene unas historias muy terribles la historia de la ginecología. Los padres de la ginecología moderna, sobre todo, se dedicaron a experimentar con esclavas, con mujeres negras, ¿no? Y de ahí es donde surge casi el pensamiento, o bueno, de la disciplina ginecológica moderna. Entonces también como investigación, digamos, como cuando uno se fija en los nombres, ¿no? De toda la anatomía, como digamos, de las cuerpos como, digamos, que tienen ovarios, ¿no? Las femeninas, ¿no? Nos encontramos con un montón de nombres, ¿no? La glándula de Skene, Falopio es otro señor, ¿cómo se llama? Punto G es Grafenberg, entonces, por ejemplo, Papa Nicolau es otro señor, etcétera, etcétera, nos encontramos con un montón de hombrecitos ahí dentro. Entonces a mí bueno, el tema del androcentrismo en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, aplicado en la ginecología, yo creo que tiene como bueno, no sé si agravante, pero a lo que voy es que más que la ginecología parece una androcología, ¿no? Que es toda una ciencia que está como fundada y creada por un montón de hombres, que además son todos los padres de, ¿no? Como la misma obstetricia. La obstetricia se fundó por dos hombres que mandaban en el tiempo de la anatomía a asesinar a mujeres embarazadas para poder estudiarlas, ¿no? Que es lo que sucedía normalmente en ese periodo histórico, ¿no? de la anatomía. Entonces, todo esto para también reflexionar un poco lo que decía, o sea, que comentaba Jorge, ¿no? De que estabas en contra de esa cultura de la cancelación. Y a mí en verdad es como que dentro de este androcología, que le llaman ginecología, ¿no? Yo siempre he pensado que hay que hacer una especie de parricidio histórico, ¿no? O sea, de que hay que eliminar estos padres para de alguna manera recuperar las historias de todas estas paralelas, por ejemplo, en el caso de Rosalind Franklin que tú comentas, porque ¿quiénes son los padres de esa ciencia? Pues son estos dos hombrecitos que nunca citaron a esta otra mujer. Entonces, nada, era una reflexión acerca sí, no sé, de cómo podemos de alguna manera recuperar esas historias y no sé si cancelar, pero quitar de alguna manera este protagonismo que hay, sobre todo en el caso que yo les hablo, ¿no? De la ginecología que está creada realmente desde una violencia misógina y antropológica. Eso, gracias. Gracias, Clau. Sí, me gustó mucho tu intervención porque además también creo que es otro ejemplo también bien claro de cómo el quién se hace la pregunta determina finalmente el destino de esa investigación, porque así como tú dices, estas investigaciones ginecológicas, al ser planteadas por ciertos sujetos, se nota que tienen un motor que no es precisamente el placer de la sexualidad femenina, por ejemplo, sino que claramente es la reproducción, más que nada un proyecto ahí quizás que tiene que ver más con otras cosas, más que con el placer femenino, por ejemplo. Entonces, creo que es, para mí al menos tan enriquecedor como de ir nutriéndonos de distintos ejemplos de cómo el androcentrismo va marcando las trayectorias al final de las preguntas, hacia dónde van enfocadas, quiénes están incluidos ahí y quiénes no, etc. No sé si tienen algún comentario, les panelistas. No, yo creo que lo que tú dices es muy importante, es decir, lo que uno podría decir es que las prácticas de producción del conocimiento no son neutrales, es decir, la epistemología no es neutral en términos políticos, no se da en este contexto de alguna manera como, no sé, aséptico, ¿no? Sino que está allí inmerso en todas estas redes de poder en la sociedad. Entonces, es importante siempre tener claridad frente a eso, a lo que determina la producción de conocimiento. Es decir, el conocimiento no se da en un laboratorio con una persona de bata blanca, ¿sí? que se quita todas sus identidades y todas sus ideas, sino que se da justamente con todas esas ideas, y se puede ver en el caso de los prohombres matemáticos como Kant o como Descartes, ¿sí? Que impulsan esto que se denomina un racismo científico y que termina configurando lo que es posible y no es posible hacer y cómo es posible ser en el campo de las matemáticas. Sí,
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que se planteó. Y también este ejemplo que da Clau nos sirve también para entender cómo estas distinciones, inclusive entre sexo y género, nunca tampoco han sido tan claras porque, ni tan reales, porque el sexo, que es la práctica biológica misma, el componente biológico, no con esta contaminación de la cultura como se entiende, ya al hecho de ir a mirar la trompa de falopio, ya tiene un nombre de un hombre que le puso a ese nombre, y sabemos que las palabras construyen realidad. Entonces, el sexo siempre fue género de alguna otra manera, siempre tuvo este componente social, pero que al menos en mi experiencia en la formación como biólogo siempre se me ha dicho que hay que eliminar este proceso, pero yo lo veo constantemente y cotidianamente. Cuando me refiero a la cultura de la cancelación es que creo, depende cómo lo entendemos, pero a mí mi problema con la cancelación es que justamente al cancelar se deja de evidenciar esa historia, porque ya no existe. Como que tiendo a pensar que cuando se cancela algo ya nunca más se sabe, nunca más se habla, no es parte. Y creo que no. Creo que tenemos que evidenciar estos procesos de androcentrismo, hablar acerca de cómo estas personas hicieron su realidad y que hay aportes que han sido importantes, porque la gran mayoría, o sea, el modelo de la doble L del DNA lo seguimos utilizando y sigue funcionando. Esta idea del work, pero el work it bitches, eso es lo que a mí me molesta, la manera, la forma, donde tenemos que siempre también estar atentos a poder responder. Y creo que las metodologías que se han establecido para investigar en la sociedad contemporánea ya no nos satisfacen, ya no son parte de la manera en la cual tenemos que presentarnos como científicos y como científicas frente a la sociedad para poder entender que hay otras formas de conocimiento que también podemos aprender. Como dice Luz, no siempre todo se construye dentro de un laboratorio y de hecho ahora yo había pensado mucho cuando comenzó la pandemia, todo esto, hay mucha gente que en la universidad estudia modelos de crisis, por ejemplo, y nos dimos cuenta cómo las ollas comunes se reactivaron, pareciera una memoria somática, no se necesitaba ahí ningún modelo de crisis para poder rápidamente, en un corto tiempo, alimentar a personas sin dinero, se generó ahí una memoria vital, histórica, que estuvo siempre en los cuerpos, y creo que ahí es necesario también entonces de alguna otra manera ir a estudiar. Creo que de alguna manera el mundo social siempre empuja a la academia a que se haga otras preguntas, a que se repiense, pero si no estamos en vínculo con el mundo social, esas preguntas no se van a hacer, esas investigaciones no se van a potenciar. Yo he estado trabajando este último tiempo también, por ejemplo, en centros culturales y en teatro, haciendo charlas sobre el virus, sobre la inmunidad, porque creo que no se ha puesto en claro todos los fondos y la cantidad de dinero que se ha entregado. No sé si han permitido a la población aprender sobre qué significa un PCR, qué es la inmunidad, por qué siempre cuando hablamos de inmunidad hablamos de una guerra, bajo qué contextos sociales se relacionaron eso y entender cómo nos podemos ir relacionando. Yo no sé si la gran cantidad de investigaciones han permitido en la actualidad que nuestra población, porque finalmente nosotros nos debemos, estudiamos con fondos públicos, nos debemos a lo que ocurre en la sociedad. Entonces creo que eso es muy importante y para mí abrir estas perspectivas de la educación y también repensar cuando educamos a otras personas en estas áreas del conocimiento, darnos cuenta que no todo sigue esta rigidez, que los conocimientos se han construido de otras maneras, que han ocurrido hechos de racismo dentro de la misma ciencia, y que, por eso digo, más que cancelarlo en el sentido de que no existe, sino que hay que potenciar, entender cómo ocurrieron esos contextos históricos para que no vuelvan a ocurrir. Sí, yo ahí no soy tan optimista como Jorge, en el sentido de, o sea, tenemos agencia y se pueden transformar cosas, pero yo sí creo que uno no puede perder de vista el contexto y digamos estamos en unos sistemas estructurados fuertemente alrededor de ideas masculino, por ejemplo, esta idea androcentrista sobre la ciencia y sobre la organización del mundo. Entonces, yo a veces siento que es muy poco lo que podemos hacer. Yo no soy tan optimista en el sentido de que tenemos como el poder suficiente para transformar
Es decir, este sistema no se cambia con pañitos, una aquí y otra acá. ¿Sí? Yo pongo mucho en duda, yo creo que son avances, por ejemplo, las luchas feministas, antirracistas, son importantes, son fundamentales y transforman hasta cierto punto. Pero el sistema sigue allí, yo soy un poco positiva. Yo no creo, por ejemplo, que estos hechos de racismo sean hechos aislados, no. Justamente lo que yo estaba diciendo es que el sistema está estructurado para funcionar de esa manera. Sí. ¿Sí? Está funcionado para invisibilizar la producción de las mujeres negras, por ejemplo. Y entonces, en términos de lo que nos dice Nancy Fraser, lo que se necesita es una construcción del sistema, ¿sí? Para poder, digamos, cambiar y tener otras formas de ser y otras formas de hacer y otras formas de pensar un mundo distinto. Yo ahí, no sé si es porque estoy leyendo afropesimismo, pero sí soy un poco pesimista frente a estas. Ajá. Estás afectada. Yo considero, estoy de acuerdo con que hay una ideas estructurales, pero también entendiendo, inclusive mirando desde la misma ciencia, yo tampoco soy muy optimista, la verdad, pero sí creo en las transformaciones micropolíticas. Creo que también estudiando y leyendo y conociendo también el feminismo nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la toma de conciencia, que puede que no cambie el mundo, pero sí la toma de conciencia de las personas frente a sus propias realidades, va de alguna u otra manera cambiando los mundos. De hecho, que tú y que yo estemos aquí y hayamos podido estudiar en la universidad y podamos ahora, en estos contextos, porque esto yo no lo puedo decir en todos los lugares, decirlo aquí en estos espacios de confianza, para mí es ya la posibilidad de ir abriendo. Creo que los cambios de lo micropolítico, lo que ocurre pequeño, lo que va ocurriendo diariamente, puede cambiar. De hecho, sabemos que muchos cambios que van ocurriendo de manera constante y pequeña, finalmente, por ejemplo, hay algunos, no sé, algunas dosis de algunos venenos, pensemos que pueden matar a alguien en una manera lenta, de a poco. Creo que podemos ir cambiando, pero también creo que tenemos que abandonar la idea de que todo va a ocurrir en la universidad. Por eso también las investigaciones transdisciplinares para mí, también como tienen otra temporalidad y otro impacto, no necesariamente siempre van a ser en la universidad. Yo por eso también siempre vivo en un pie afuera y un pie adentro de la universidad, porque creo que es difícil, pero que tenemos que hacer esto de estar en varios espacios al mismo tiempo, porque no nos va a quedar otra cosa. A mí me encantaría hacer ciencia feminista, pero también veo muy difícil poder hacer ciencia transfeminista, pero creo que sí la puedo hacer, quizás no mirándolo desde los laboratorios de la universidad, pero sí de a poco ir haciendo cambios. Creo que las tomas de conciencia, los cambios micropolíticos, las maneras de mirar de otra manera la realidad, nos va a hacer que finalmente cambiemos de una u otra manera. De hecho, en Chile se pensó que el modelo neoliberal hegemónico con el que estábamos viviendo post-dictadura jamás iba a ponerse en crisis. De hecho, meses antes de inicio de la revuelta social, Piñera nombró a Chile como el oasis de Latinoamérica, cuando lo que menos es en este momento el oasis, y eso tuvo que ver con un cambio micropolítico. Yo entiendo también esta idea de los pesimismos crueles también que hablan algunos teóricos queer norteamericanos, pero también a veces pienso que este pesimismo en algunos espacios, inclusive queer, también pueden hablar de ciertos privilegios. A mí me ha pasado que a veces he leído textos que te llaman al pesimismo o a tirarlo, pero también ¿qué lo puede hacer? Entonces, no sé, estoy de acuerdo contigo, pero también creo que los cambios micropolíticos pueden ir mermando e inclusive desestabilizando ciertas estructuras. Ya, voy a seguir con más preguntas, porque tenemos más preguntas para que todos y todas entren en esta conversación. Voy a leer ahora 2 preguntas, no son dirigidas a ninguno en particular, así que quien se sienta con ganas de responder que lo haga. La primera es de Norman, él la hizo por Facebook y dice: me parece que en las ciencias sociales se dan aproximaciones fenomenológicas y críticas para problematizar el sujeto cognoscente y los atravesamientos de el investigador que sesgan o configuran una producción de conocimiento situado. ¿Cómo se puede problematizar la dicotomía antitética objeto-sujeto en las ciencias, entre comillas, duras? ¿Se podría disolver?
pensando que en los estudios experimentales se espera no alterar con la subjetividad ciertos procesos, entre paréntesis no humanos, y que estas dicotomías sostienen el androcentrismo. La otra pregunta es de Victoria, que nos está acompañando en Zoom, y dice: gran aporte a ambas exposiciones con una mirada histórica sobre cómo ha construido el conocimiento. ¿Cómo podemos construir para el futuro? Esas siempre son preguntas que se hacen cuando... También la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hacer lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Creo que también nuestras nociones de futuro son nociones que también se van replanteando. No sé, de alguna u otra manera no tenemos futuro. Creo que la presentación, la idea es tener un presente intenso, como que yo tampoco estoy pensando tanto en el futuro, porque si pienso en el futuro, inclusive el futuro de la humanidad en este contexto pandémico, es un futuro bastante catastrófico, pero creo que tenemos que replantear nuestras ideas de temporalidad. Que estas temporalidades, por ejemplo, a mí me pasa que disidentes sexuales, como grupos en los cuales yo me desarrollo, en los cuales estoy, nunca hemos tenido futuro, y menos las personas que pensamos que la reproducción no es nuestro fin. Muchos teóricos también queer, un poco pesimistas y antisociales, también han hablado acerca de las comunidades queer, las comunidades disidentes sexuales que no apuestan por el matrimonio ni por los hijos, que pareciera que es el único proyecto válido que podríamos tener los disidentes sexuales, querer casarnos y querer tener hijos, pero eso no es cierto, no todos queremos hacer eso, otros queremos hacer otras cosas. No tenemos futuro, porque el futuro son los niños. Pero tenemos que entonces tener un presente intenso, tratar de cambiar nuestras ideas diarias y cotidianas, potenciar que otros y otras también ingresen a estos mundos. Para mí es muy importante generar patrones, porque al igual que lo que ocurrió, por ejemplo, en Hollywood, la representación de las primeras personas negras en la pantalla, por ejemplo, o de los primeros transexuales o los primeros disidentes sexuales, fueron siempre muy fetichistas. Pero después empezaron a existir otros directores o directoras que empezaron a cambiar esas representaciones. Y eso generó moldes de representación. Entonces, para mí es muy importante cómo podemos motivar a personas disidentes sexuales, a personas negras, a personas de otras nacionalidades, a mujeres, a todas las subalternidades que no somos parte de este núcleo androcéntrico que también es tan pequeño, porque también es tan poca la gente que corresponde a estos ideales hegemónicos, pero que tienen todo el poder, de que ingresen a los espacios también del mundo de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, porque también creo que mucha gente se va hacia el área de las humanidades, que es importante, y el área del arte, pero creo que también es necesario acá, en este lado que estamos, entre que estamos y no estamos, necesitamos también otros moldes. Por ejemplo, yo nunca he conocido a una científica abiertamente lesbiana en el mundo de la ciencia. Todos los años se hace como el premio al mejor científico en algunos congresos a los que he ido, siempre se cuenta su historia. Y a mí siempre me llama la atención que siempre estos eran hombres que se casaban a su vez con estudiantes también muchas veces, o con gente del área de la ciencia, que eran heterosexuales, que tenían hijos, que además esos hijos nuevamente están en los puestos de los principales lugares de poder dentro del mundo de la ciencia. O sea, siempre me impresionó cómo yo veía esta repetición de la misma historia, de las mismas personas, en las mismas, y claro, porque muchas otras personas ven a la ciencia como algo tan lejano, tan distinto, nunca han visto a otra persona, y este miedo que tenemos también a preguntar en clases, porque está este profesor que nos da miedo, como que influyen. Creo que eso, como este presente intenso y dar otras posibilidades de otras formas de vida dentro de la academia también. Yo estoy pensando un poco en la primera pregunta y me remite a, digamos, a estas lecturas que he venido haciendo sobre justamente este modelo, este sistema ideológico eurocéntrico que se construye sobre dualidades, ¿no? Civilizado, incivilizado, hombre-mujer, blanco-negro. Y pienso que una forma de romper, o sea, de pensar, de salirse de ese sistema es de alguna manera romper ese tipo de dualidad, ¿no?
me pongo en este extremo, en este otro no, sabiendo que pueden haber tantas otras formas que no necesariamente están obviamente ubicadas en los opuestos, sino que, es decir, pensar en otra serie de dimensiones para entender la producción científica. Eso por un lado. Por el otro es también, y a mí siempre me ha cuestionado mucho, es cómo como científicos sociales nos acercamos a las comunidades y en este caso, las estudiantes, los profesores, para extraer conocimiento y luego publicarlo para nuestro propio beneficio y como que nos quedamos allí. O sea, tenemos el discurso de sí, queremos transformar la escuela, bla, 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 pero realmente yo no sé si eso pasa siempre. Entonces, y lo estaba pensando justamente en relación con la presencia de los niños y las niñas haitianas en Chile. ¿Sí? Ahora es un tema, ahora es un problema. Entonces el problema lingüístico, el problema de la raza, el problema... Y llegamos y extraemos una serie de conocimientos sobre ellos, no con ellos. ¿Sí? Y tampoco sabemos qué hacer con eso. Lo único que sabemos que podemos hacer es publicar cosas o ir a eventos y mostrar resultados de investigaciones o adjudicarnos un Fondesit o bueno, lo que sea. Yo creo que es importante también investigar con ellos y con ellas, ¿sí? Y es, digamos, tener esta perspectiva de sus propias vidas, sus propias experiencias, sus propias subjetividades. Y que podamos con ellos tratar de entender, por ejemplo, cómo es que se plantea el problema de la inclusión, pero desde las perspectivas de ellos, de estas personas que son ubicadas en una posición de otredad y de otredad negativa, no una otredad positiva, sino ese otro que no queremos ser, ese otro que viene de fuera y nos amenaza de muchas formas, ¿no? Entonces pienso yo que son dos posibilidades frente a digamos, a la pregunta que hicieron inicialmente por Facebook. Sí, interesante también ver cómo esto se entrelaza con las lógicas de producción y de reconocimiento de las propias universidades también, o sea, porque en la medida en que se nos sigan pidiendo solo papers, como que es difícil también como que el motor sea otro, ¿no? Como lo que decía Luz, como co-construir conocimiento con estos niños y niñas haitianas, y no solamente que sea nuestro objeto de estudio, porque, o sea, como que al final se está transformando en eso. A veces puede ser... Pero volvemos... No, ¿Cómo? vale. Volvemos ahí al problema del sistema, ¿sí? O sea, es este sistema académico que se estructura de esta manera y que, digamos, nos impide, por ejemplo, escribir un paper con los estudiantes y con las estudiantes haitianas que rescate esas experiencias de vida, esas experiencias, digamos, racializadoras en la educación chilena, ¿sí? Tiene pocas probabilidades de ser publicado. Porque el modelo científico del paper es el problema, el hueco, el gap en la literatura, etcétera, etcétera, y no puedes construir otras narrativas y son pocos las revistas especializadas que te permiten hacer ese tipo de publicaciones. Entonces volvemos nuevamente, Jorge, al asunto, al problema de unas formas, ¿cierto?, normativas que impiden otras formas de ser y de hacer. Claro. O restringen. Sí, y solamente muy cortito, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, a mí me pasa que yo escribo, tengo una práctica de escritura y yo muchas veces no puedo rendir de hecho no sé si me va a perjudicar rendir las cosas que yo hago en mis proyectos. De hecho no lo hago porque pienso de hecho a veces a mí me pasa cuando escribo un currículum como científico, pongo todas estas otras cosas que yo hago, todo esto porque yo lo que hoy día les vengo a presentar, yo estoy hablando ahora como científico, pero todo esto que yo he aprendido no lo he aprendido en la ciencia. Entonces, también es cómo convivimos esto, pero yo creo que también una de las, para mí, muy importantes es buscar otras maneras de divulgación del conocimiento. Y para eso escribir de otra manera. Por eso quizá no le puse tanto empeño en lo de lo androcéntrico de las hormonas, sino que más en las formas en las cuales estamos investigando, y yo creo que necesitamos construir entre científicos y científicas que va a ser, esta tarea va a tener que ser, vamos a tener que trabajar más, ese es el punto, ese es lo complejo, porque hay que trabajar más. A ver, al mismo, creo que es muy importante, todavía yo confío, por ejemplo, en el libro.
y no en el paper, o en el texto, o en el ensayo. Todavía confío en esa instancia porque creo que a veces la gente puede acercarse a distintas personas de distintas áreas, todavía al libro, todavía al texto, no necesariamente al paper, pero yo voy a tener que seguir escribiendo mis papers, porque si no escribo mis papers no voy a poder tener trabajo y lo voy a tener que seguir haciendo. Me cuesta inclusive el doble escribir un paper que otra cosa, pero creo que es necesario hacer el doble trabajo de a su vez también escribir de otra manera, mostrar los resultados de otra manera, y como decía Luz, que me ha gustado mucho conocerla y su investigación, romper también con ciertos paradigmas adultocéntricos, porque también todo es de los adultos, de ciertas perspectivas. Entonces, para mí la escritura, la forma de manifestar nuestros conocimientos va a seguir siendo uno de las soluciones o alternativas que yo veo para poder cambiar un poco esta realidad, aunque estructuralmente, como dice Luz, es tan difícil que podamos, pero yo no puedo dejarlo, porque si no, ahí sí que pierdo el deseo, la emoción, solamente me dedicar a escribir paper, y eso también para mí ha sido como no sé, como un desazón, porque yo nunca pensé que ser un científico en la sociedad contemporánea era alguien que solamente se dedicara a escribir paper. Para mí era otra cosa ser científico, pero me he dado cuenta a medida que me especializo que pareciera que a lo que nos mandatan y a lo que quieren de nosotros y nosotras es escribir paper, y yo creo que ese no es nuestro objetivo en la sociedad. Lo que nos prometieron. Ya, tenemos una persona, Francisca, que quiere tomar el micrófono. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, muchas gracias por la instancia. Felicitar al doctor Díaz porque me pareció muy interesante, bueno, la doctora Luz también, muy interesante la presentación, lo digo más por el doctor Díaz porque yo también soy alumna de bioquímica, o sea, egresada ya de bioquímica, y bueno, lo que uno ve, claro, en la ciencia es este mismo paradigma de que uno, claro, es científico y hace solo ciencia, pero en realidad muchos científicos pintan, hacen, no sé, trekking, bicicleta, hacen proyectos aparte, pero claro, en el fondo al final no se reconoce eso, y eso yo creo que va de la mano con la construcción que uno tiene desde niño, como de que a uno le dicen, para qué es lo que es bueno? Como que hacen que uno elija desde muy pequeño, uno y una elija, si es que quiera ser, no sé, yo quiero ser doctor o doctora, y de ahí en adelante todo se va enfocado hacia eso, pero uno no solamente es lo que estudió, uno también es persona, uno es un ente completo, y muchas veces eso se deja de lado, y eso yo creo que responde mucho a paradigmas de la niñez, en especial acá en Chile, en el tema de la ciencia y como se ha hablado acá de la matemática, en que, primero que nada, la gran mayoría de los profesores son profesores hombres de matemática. Hay muy pocas profesoras mujeres. Y yo tengo la especial, la mala experiencia, digamos, de que cuando estaba en la media, por ejemplo, yo tenía una profesora mujer de matemática, excelente profesora, pero ella era de muy baja estatura. Y yo tenía compañeros que eran de muy alta estatura, entonces a ella la molestaban mucho. Entonces, imaginarse lo que es salir de tu carrera, ir a hacer clases y que te molesten por ser mujer en una aula donde tú le estás enseñando a los niños, que además a ti te ha costado un montón salir adelante por el mismo hecho de que la gran mayoría de tus compañeros eran hombres. Entonces, o sea, yo creo que se fundamenta en algo muy de cuando uno era niño, que le dijeron, tú tienes que hacer una cosa, y en particular las mujeres hacen una cosa, y los hombres tienen que hacer otra. Cuando en realidad ahora nos damos cuenta que uno puede hacer lo que quiera, porque uno en realidad es una persona, no, uno va más allá de un género, es toda una identidad que uno tiene que se va formando a través de la vida, y eso no tiene que ver con los genitales, como decía, no tiene nada que ver con los genitales, incluso también concuerdo mucho con el tema del punto de vista de cómo se investiga, porque cuando uno está trabajando con cifras, se hace el tema de que si es hombre o es mujer, y claro, hay enfermedades que tienen más prevalencia en hombres que en mujeres, pero el metabolismo es el mismo, el metabolismo celular que fundamenta todas las células somáticas del cuerpo es la misma. Si vamos a hablar de genitales, de órganos sexuales, ahí ya podemos hablar de diferencias, pero no son tantas las diferencias, esa es la cosa.
Entonces yo quería plantearles la pregunta de cómo creen ustedes que se pueden cambiar estos paradigmas de la niñez en los colegios, más que hablando de la universidad o ya de adultos. Esa sería mi pregunta y muchas gracias por la instancia. Saludos. Gracias, Francisca. Tenemos solo unos minutos más porque entiendo que una de estas panelistas tiene que hacer pronto, entonces si alguien quiere responder la pregunta muy brevemente y luego de eso tenemos que cerrar. Yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer, sobre todo en el contexto de la básica y de la media, es como profesoras, como profesores, es siempre cuestionarnos nosotros, ¿no? Ese ejercicio constante de reflexión sobre cómo es que ciertas ideas sobre mis estudiantes me llegan, ¿sí? Por ejemplo, si tengo frente a mí un grupo de niñas en mi clase de matemáticas y de pronto siento que ellas no son tan buenas para las matemáticas, entonces yo no tengo como profesor que hacer mucho esfuerzo, es parar y preguntarme por qué estoy pensando eso. Sí, o sea, como, ¿qué es lo que hace que yo piense eso? O sea, es tener una actitud reflexiva, crítica sobre esa serie de imágenes, ideas que nos llegan a la mente y que terminan configurando lo que hacemos en el salón de clase. O sea, yo siempre invito a los colegas docentes, a las colegas docentes a hacer ese ejercicio. Si tengo frente a mí un grupo de niños y de niñas negras, ojo, ¿por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando que es que habla muy duro? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué estoy pensando que, uy, que no van a aprender matemática, entonces es mejor no esforzarme mucho? ¿Por qué estoy pensando? Sí, ¿por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Y hacer ese ejercicio, creo que ese paso es fundamental para empezar a romper esta serie de discursos en la cultura escolar que terminan marginalizando y excluyendo ciertas corporalidades del acceso y de la participación, en el caso pues de las matemáticas y de las otras ciencias. Yo para terminar y para despedirme, agradecer a haber estado en este panel, haber conocido a Luz, a Andrea Coti, yo la conozco desde antes y nos ha unido al feminismo. Creo que también el feminismo entendido no solamente como una lucha reivindicativa de derechos, sino que también como un cambio epistémico. Creo que una de nuestras obligaciones es leer a más feministas, entender que el feminismo es para todos, no es para un cierto grupo, es para todos. De hecho, feministas negras han dicho, esta es la idea del feminismo para todos, más allá de las mujeres, con las mujeres y más allá de las mujeres y las disidencias. Y solamente quería, no sé si puedo compartir para mostrar una última cosa como antes de terminar. Que hay una bióloga que se llama Bárbara Saavedra, una bióloga chilena, que tiene este texto que escribió hace poco sobre una nueva constitución, pensando en el tiempo que estamos. Ella dice que no necesariamente tiene que ser la familia el núcleo de la nueva constitución, que es lo que pasará, sino que la biodiversidad. Ella habla cómo la biodiversidad es la base fundamental de la vida, del pensamiento, de la manera en la cual podemos transformar nuestra realidad, que tenemos ahora una cierta posibilidad, aunque tampoco sabemos que va a cambiar todo tanto, porque igual seguimos rigiéndonos por una ley, por una constitución, pero tenemos una posibilidad ahora de hacer un cambio de algo, de mover algo. Creo que es necesario leer el feminismo, porque el feminismo nos enseña que la crítica y la autocrítica, como decía Luz, esto de por qué me molesta algo, nos ayuda, nos da herramientas, nos da ideas sobre qué hacer, y finalmente eso, que apruebo y convención constitucional. Grande. Bueno, hoy muchas gracias por el interés. La verdad es que aún siguen quedando preguntas, pero en honor al tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias, sobre todo a nuestros panelistas por venir a conversar aquí entre todos. Fue muy entretenido panorama para un viernes en la tarde. Quiero volver a repetir la información de los certificados para nuestros asistentes. Quien quiera certificado, por favor, tiene que responder al mail que llegó del conversatorio donde se les mandó el link
para entrar, tienen que responder a ese mail a más tardar el lunes pidiendo certificados, por favor. Y un aplauso para nuestros panelistas. Qué pena que en este formato como que los aplausos sean Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de conocerte, Jorge, feliz de estar aquí y gracias a todos los participantes por tan interesantes preguntas. Muchas gracias a ustedes, a Francisca y Merel también que están ahí siempre detrás de los controles. Muchas gracias y estamos al habla. Nos vemos. Chao. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Acabo de cerrar el streaming, así que... Ya. Bacán. Chao. Chao, hablamos pronto. Lindo fin de... Igualmente. Gracias a todos los participantes. Gracias a los participantes. Sí. Gracias, Jorge. Gracias, Coti. Chao. Sí. Chao, que esté muy bien. Igualmente. Chao, chao. Chao.